Hola, ¿qué tal? Excelente día, ¿cómo están familia? El día de hoy les traemos un tema muy especial. El tema de hoy que vamos a trabajar es amor o culpa como madre. ¿Cómo es que vive la perspectiva, cómo la perspectiva de la familia al momento de intervenir en un paciente en adicciones? Porque mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi tía, mi primo está pasando por un problema de consumo. Para el tema que vamos a abordar el día de hoy tenemos un invitado muy especial. El día de hoy nos acompaña la señora Marta. ¿Qué tal, Hola Marta? ¿Cómo Luis, buenas estás? tardes. Gracias por la invitación. Ok. Les paso un poquito de contexto. ¿Quién es Marta? Anteriormente fue familiar de uno de nuestros pacientes que estuvimos tiempo atrás aquí en clínica, y el día de hoy nos acompaña para tocar esos puntos que les menciono al inicio sobre cómo es vivir el proceso de adicción de un ser tan querido como puede ser en tu caso, obviamente, Marta, tu hijo, ¿no? ¿Cómo fue para ti vivir ese proceso de duelo, de aceptación, de tantas emociones que llega a vivir la familia, ¿no? Así es. Cuando el paciente llega a tener o llegan a descubrir que un ser tan querido como en tu caso tu hijo está pasando por un problema tan fuerte, que en ese caso es el tema del consumo de sustancias, ¿no? Y me gustaría empezar primero haciéndote la pregunta inicial. ¿Cómo descubriste que tu hijo tenía problemas de consumo? ¿Cómo lo averiguas? ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo lo sorprendes, no? Bueno, en un inicio pienso yo que desconoce uno como padres muchos tips, muchas cosas, o conceptúa uno los hijos que nuestros hijos no. Me remito a tiempo muy atrás, cuando estaba todavía incluso en secundaria, antes de secundaria al paso, donde se nos invita en ocasiones a los padres a compartir conferencias de adicciones, de drogas, y siempre nos tapamos los ojos y decimos, ¿a qué voy? Mi hijo no es adicto, o mi hijo no anda en drogas. Poco a poco, pues empiezas a percibir detallitos de aromas disfrazados, de por qué tienes incienso, de repente moneditas o dinero que no sabía dónde venía, cosas por el estilo. Y bueno, era inevitable el olor, ¿sí? Mi hijo empezó consumiendo marihuana. Okay. El problema también ahí es cuando uno de los padres no acepta la realidad. O comentas o platicas con el padre y te dice, no, estás mal, es cigarro. Entramos en conflicto. No hay un apoyo en ocasiones que digamos vamos a observar o déjame ver. No, es la negación también de uno de los padres. A eso llegué, pero ya después de mucho tiempo, Luis, de haber aprendido con ustedes también, muchísimo que aprendí de lo que desconocemos. Posteriormente, yo pienso que una de las cosas más fuertes que pasé fue convencer al padre que aceptara que tenía un hijo con adicción. Okay. Yo creo que esa fue la lucha más dura. Una vez que lo aceptamos, ya juntos recurrimos a un centro de rehabilitación, al primero que ingresó, 3 meses, posteriormente salió, recayó, okay. Ingresó otra vez al mismo centro, y la tercera vez, 3 y piquito, pero ya la última vez decidimos no ingresarlo en el mismo lugar. Llegamos con ustedes porque conocía también ese centro y estuvo ahí. ¿Qué es lo que te mueve a llevar a tu hijo al centro de rehabilitación? Pues obviamente salvarlo de una vida de adicciones, porque todos en algún caso de nuestras familias tenemos algún conocido que tenga ese problema, o un amigo, o un sobrino, o un tío, o un hermano, quizás muchos familiares. Entonces tratas de evitarle eso siendo una persona tan joven, ¿sí? Y yo creo que la frustración que tienes al haberle brindado todo para que no cayera en ninguno de los aspectos,
pues sí duele. Duele muchísimo, hay mucho conflicto, el desconocimiento del antes, de en y después, pues no nos ayuda mucho. Okay. No conoces muchas cosas que después aprendes, como es la manipulación, el engaño, la codependencia, que todas esas cosas las venimos aprendiendo después. Pero eran angustias, sobresaltos, no dormía, y bueno, es muy normal que a veces uno de los dos padres es el que, ¿cómo te diré? Sí, pues como... lo dejo ahí, ¿verdad? Tú te esperas, y pues la mamá siempre es la que estamos ahí al último momento, ¿verdad? Esperando que horas llega, cómo llega, si trae vehículo con mayor razón, la angustia, oyes una sirena, piensas que es la policía, oyes otra sirena, piensas que es la ambulancia, que pasó algo, te pones un panorama negro, ¿sí? Ya cuando llega tu hijo, como llegue, das gracias a Dios y dices, está aquí. Y otra vez empieza la lucha, la observación, el olfato, el buscar, a veces cosas que ni existen, estás buscando, siempre tratando de que ellos no se percaten que uno está al pendiente y en la búsqueda, porque es una de las cosas que, sobre todo cuando ya cumplen 18 años, empiezan a decirte, hey, ya no tienes que hacer esto, es mi vida, son mis cosas. Y bueno, empiezan los problemas, surgen las discusiones, porque entonces empiezas a recalcarles, sí, es tu vida, son tus cosas, pero estás todavía en esta casa y tienes que tener reglas y respeto. Okay. Bueno, son una serie de sentimientos, ¿sí? Ok, perdón que te interrumpa un poco, ¿vale? Ahorita ya me mencionaste, ok, el cómo lo descubres con aromas, a lo mejor identificabas cosas que te llamaban como la atención, ¿no? Que soy, pues, ¿por qué tienes esto? Oye, ¿por qué pues prendes incienso? ¿O qué es lo que estás buscando? ¿Qué aroma intentas ocultar, no? Sus ojos rojos. Ojos rojos, comportamientos. ¿Qué comportamientos empezó a tener? ¿Lo notaste más agresivo? Al principio, cuando él consumía solamente marihuana, era un comportamiento de mucho relax, es decir, nunca fue agresivo cuando tenía esa adicción. Al contrario, era un letargo, bueno, no quería hacer nada, fumaba marihuana, dormía, comía, exagerado, porque les da un hambre increíble, y luego es el círculo vicioso, ¿verdad? Comen, consumen, duermen, se levantan, comen y no salen de ahí. Esas eran las principales características. Cuando fue avanzando en otras situaciones, que lamentablemente él también llegó a consumir el cristal y otras drogas, obviamente, fue totalmente diferente. Era una agresividad, unas alucinaciones, muy, muy violento. En ocasiones, más de 2 ocasiones, trató de detenerme, y pues en esas circunstancias no miden sus fuerzas. Son reacciones muy diferentes con cada tipo de droga según lo que viví. Okay. ¿Sí? Así fue como era su comportamiento. Ok, ¿y cómo fue para ti? Me mencionabas que en ocasiones para los padres siempre hay un padre que se da cuenta, ¿no? Que dice, ok, eso está mal, y a lo mejor otro que está como más en una postura de que cae en los chantajes emocionales del paciente. ¿Cómo fue para tu esposo el darse cuenta de lo que estaba pasando con su hijo? Pues tuvo que, quizás no lo quería aceptar también conmigo misma, pero él tuvo que vivir también sus propias experiencias. En ocasiones estuvieron juntos aquí, entonces él lo vivió en carne propia, lo que yo he venido viviendo por años, ¿sí? Entonces fue cuando decidió, empezamos a visitar a un psicólogo, todavía dando la oportunidad
de que, bueno, es hijo único, by the way, entonces, pues, quisimos darle todavía la oportunidad, tal vez con un psiquiatra, un psicólogo, recurrimos aquí, y él nos canalizó a la primera clínica de rehabilitación. Y fue muy duro para él aceptar que su hijo era adicto. Y cuando tú oyes en una mesa redonda donde dices, soy fulano de tal y tengo un hijo adicto, pues hasta ese momento entró realmente la aceptación del problema que estábamos viviendo. ¿Cómo fue ese impacto emocional? ¿Cómo te sentiste como madre? ¿Hubo decepción? ¿Hubo culpa? ¿Qué sentiste? Respecto a mi hijo, al principio sentí culpa. Okay. Al principio sentí culpa porque, si bien es cierto que desde que mi hijo nació, nunca quedó solo, siempre fui afortunada en que hubo una nana que lo cuidó desde chico, trabajaba mucho, trabajé mucho toda mi vida y bueno, tenía también mis responsabilidades con mi madre aquí, entonces pues los fines de semana, que realmente, bueno, entre semana, pero llegaba tarde por las condiciones de mi trabajo, pero en fines de semana que yo estaba de pe a pa, pues si la luna me pedía, la luna se la daba. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inconscientemente yo sentía culpa de no poder estar con él. Pero no estaba porque no quisiera, sino porque no podía. En cambio, el papá, por su trabajo, el tipo de trabajo de él tuvo más opción y más tiempo de gozar a su hijo, vamos a decirlo así. Pero sí sentía culpa al inicio. Okay. ¿Sí? Te piensas muchas cosas, te haces preguntas tú misma, en qué fallé, tal vez debí esto, tal vez debí lo otro, pero no tienes respuestas y sigues cargando con eso. O también te culpas de una relación no lo suficientemente, ¿qué te diré? Sin problemas o sin altercados. Dije, pues a lo mejor también eso le impactó. Tratas de buscar, al mismo tiempo que te sientes culpable, tratas de buscar justificantes por el otro lado. Okay. ¿Sí? Y eso es algo que con el transcurso también del tratamiento de la persona, tú vas educándote y aprendiendo. Y también es algo que yo pienso que es algo bien, bien importante, Luis, que las personas que tengamos un problema con adicciones, nos preparemos y sepamos. Y tal vez digo, pudiéramos haber evitado algo, pero si se dio, aprender, educarnos y aceptar. ¿En qué momento se desvaneció ese sentimiento de culpa? ¿Cuándo sentiste cuándo te diste cuenta? Porque es real, la familia no es culpable, o sea, los errores los cometen los padres, sí, claro que sí, ningún padre tiene un manual de saber cómo educar a sus hijos, pero ¿en qué momento te das cuenta de que la culpa del problema de consumo, que la responsabilidad de tu hijo de haber iniciado con su historial de consumo fue de él? ¿En qué momento se desvanece esa culpa? Realmente, cuando empecé a prepararme, cuando empecé a tomar terapia con ustedes, cuando entendí muchas cosas que desconocía, ¿sí? Cuando empecé a asociar actitudes de él con, ahora sé qué es la manipulación, ahora sé por qué era codependiente, ahora sé muchas cosas que desconocemos. En ese momento, cuando yo me empapo de conocimientos, y no solamente de ahí, todo lo que era referente a adicciones, pues te metes para poder ayudar más, no solamente a tu hijo, también al entorno familiar, porque además de ayudar a tu hijo, también tienes que ayudar al padre, también tienes que ayudar a la familia, porque estás propensa a reproches, a críticas. No, es que le diste todo. No, es que tú tuviste la culpa. No, es que esto, ¿sí? Tienes que enfrentarte a saber responder y controlar todo ese entorno.
Ok. Fíjate, hay una dinámica que realizamos con los pacientes que se llaman 10 consecuencias. Uh-huh. Creo que ya la conoces. Igual para los que no la conocen les refresco un poco la memoria. Prácticamente 10 consecuencias es cuando el paciente expone las consecuencias más graves referentes o que llegaron por su consumo, ¿no? Cómo se afectaron ellos en salud, cómo afectaron a terceras personas, cómo dañaron a la familia, cómo dañaron a los hijos, cómo dañaron a los amigos. Ahora me gustaría preguntarte a ti, Marta, ¿qué consecuencias vivió la familia por el problema de consumo de tu hijo? ¿Qué consecuencias vivieron? Pues muchas. Una de las consecuencias que no teníamos libertad de convivencia, ¿sí? Ni con gente cercana ni con familia, porque siempre temías que cayera en un cuadro adictivo enfrente de los demás, ¿sí? Entonces es una libertad coartada totalmente. Quizás hasta de un detalle tan sencillo como de una carne asada no poder disfrutar una cerveza, por decir que es muy normal, o una bebida, porque tratas de evitar. Otra de las consecuencias pues es el trato con la familia, ¿sí? A veces eso te hace que te alejes de la familia, porque no todos entienden la situación. Yo siento que cada adicción, al mismo tiempo que es genérico, una adicción, tiene sus propias circunstancias, ¿sí? Es lo que te mencioné hace un momento. Cuando vas aceptando que, hey, es que traté de evitar que se cayera, traté de evitar que sufriera, no lo dejé sufrir sus propias consecuencias, no lo dejé sufrir sus sufrimientos, o sea, quise hacerlo mío para que él no sufriera quizás lo que yo pude haber pasado, pero no en todos casos se puede dar así. Yo creo que también depende de la persona, ¿sí? Y hay personas adictas que abusan de esa situación porque saben del amor de los padres que les tienen. Y también, Luis, desgraciadamente he visto que también hay personas adictas que quieren seguir en eso. Y que entonces cuando los padres, bueno, desde un principio, pienso yo, es, pues tenemos que armarnos de valor y desde un inicio, pues ser como mamá águila, y no mamá alfombra. Y yo puedo decir que toda la vida fui mamá alfombra. ¿Nos puedes describir cuál es la diferencia entre mamá águila y mamá alfombra? Aprendí que la mamá águila escoge su macho para formar el nido, arrojando unas ramas desde lo alto, y si el macho pesca esa rama más de 10 veces o más, escoge al macho para formar el nido. Luego los críos empieza a hacer el nido con plumas, con cosas suaves para que ahí nazcan, ahí se desarrollen. La madre le empieza a aventar la comida, pero conforme van creciendo, van quitando lo cómodo, van poniéndole cositas que les cale, les molesta, van aventándolos a volar, el padre los pesca hasta el momento en que los deja volar, y es decir, hacerles el lugar incómodo. Error que hacemos los padres. Se los hacemos lo más cómodo posible, ¿sí? Ahí pues estamos mal. Pero y bueno, pues mamá alfombra, pues nos ponemos de tapete, ¿verdad? Para todo lo que ellos logran conseguir. Con chantaje, con emociones, con reproches que a veces no tienen fundamento, pero que te quieren hacer sentir mal para que tú cedas. Y otra cosa, luchan siempre por hacer sentir que la adicción es lo más normal porque todo el mundo lo puede hacer, o porque estás en un lugar o en un país o en un estado donde se permite y es legal, ¿sí? Hay muchas atenuantes, es lo que he visto, pero principalmente creo que tenemos mucha parte de eso. Si no somos más duros desde un inicio, no vamos a lograrlo. Por ejemplo, hace un momento hablaste un poco de chantajes. ¿Cuáles son los chantajes más comunes que utilizaba tu hijo para conseguir lo que buscaba?
Mi hijo tiene una cualidad usada en obtener las cosas. Okay. Es necio y obcecado, ¿sí? Y no te suelta y no te suelta. Y cuando a veces llegas del trabajo, 12 de la mañana, una cansada, queriendo tomar un café y está ahí, pum, 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 pum. A veces dice uno regional, ya ve. Error. Porque también somos humanos y también nos cansamos. Otra de las cosas es, tú nunca estabas conmigo, ¿sí? Detalles tontos, que el no estabas conmigo, ese sí me pegó. Porque decía, pues sí, no estaba con él todo el día, pero llegaba a mi casa y en la noche lo atendía y nada más los fines de semana estaba, ¿verdad? Pero sí había chantajitos de ese tipo. Ok, lo que es muy común en pacientes en adicciones, ¿no? Que es el victimizarse. Como es el yo soy adicto porque me dejaste solo en mi infancia. Así es. Yo soy adicto porque me pegabas de pequeño. Yo soy adicto porque vi cómo mi papá se salía a tomar en las noches. O sea, como que se ponen en ese plan de víctima, del de pobrecito de mí. Uh-huh. Yo no soy el que le está dañando a ustedes. Yo soy el que ha vivido una vida de sufrimiento, ¿no? Sí. Se pone como en ese plan. Ahora, voy a pasar a otro punto. ¿Cómo fue para ustedes el intervenir por primera vez? ¿Cómo fue para ustedes intervenir por primera vez en el primer internamiento de tu hijo? ¿Cómo fue? Fue en lo que te aumenté primero la aceptación del padre, ajá, que fue algo increíble, uh-huh, ¿sí? Después fue devastante para él. Quiero decirte que siempre en los matrimonios hay una parte más fuerte que la otra, ¿verdad? Uh-huh. El padre era más sensible a todo esto, uh-huh, entonces había que estar duro y no demostrar muchas emociones, no porque no las sintiera, pero porque tenía que dar fortaleza para la situación que se estaba viviendo. Fue muy devastante, sí, muy, muy duro para él, para mí también, pero también al mismo tiempo en el primer tratamiento estás lleno de esperanza, okay, estás lleno de ilusiones, uh-huh, o sea, volcas toda tu confianza, todo tu plan de vida casi que futura lo dejas ahí pensando que ellos van a hacer milagros, ¿verdad? Ese es lo que uno piensa al inicio. ¿Y cuáles miedos existen? ¿Cuál es ese miedo que tiene la familia antes de intervenir por primera vez en un tratamiento de rehabilitación en adicciones con una persona pues tan querida que es en este caso tu hijo? ¿Qué miedos existían? Bueno, los miedos reales es uno, ¿en qué lugar va a estar mi hijo? Okay. ¿Sí? Es un miedo porque pues hay muchos diferentes tipos de lugares. El miedo es cómo va a reaccionar mi hijo, cómo lo van a tratar. Y todos esos miedos, al final de cuentas, estás buscando que no sufra, uh-huh, ¿sí? Ese es el punto. En ese punto todavía no aprendemos muchas cosas, Luis, y menos en un primer internamiento, es la verdad. Pero sí, eso eran los miedos. En mi forma personal, sí, de que pues ahora va a comer lo que le den, o si no va a comer, porque te haces miedos de comería, no comería. En ocasiones te sientes hasta culpable de decir, híjole, me estoy comiendo un steak, mi hijo a lo mejor no está comiendo, estoy durmiendo, estoy calientita, mi hijo a lo mejor no tiene una cobija. En fin, te haces muchos cuestionamientos, pero en general esos eran nuestros miedos, el bienestar y el que no cambiara, el que cuando saliera recayera. Te haces todas las preguntas al mismo tiempo que vives. Ya casi los estás viendo más adelante. Esos eran mis miedos. Ok. Un poco de contexto. ¿En el primer internamiento de tu hijo simplemente fue por marihuana o ya traía el consumo de cristal en el primer internamiento? No traía consumo de cristal. Era marihuana nada más. Ok. Ahora, segunda pregunta. ¿Cómo fue para ustedes vivir una recaída? ¿Cómo vive la familia cuando su paciente, como tú lo dijiste, en el que tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos todas las ilusiones de que este fue el primero y el último internamiento? ¿Cómo para ustedes vivir una recaída? Pues muy doloroso, pero aceptar que tal vez no fue el tiempo suficiente y que tenía que tener más reforzamiento. Nos dolía,
obviamente, pero no perdíamos todavía la fe y la esperanza. Es decir, si es necesario, va a volver y va a volver. Pero claro, por el lado del adicto, te hacen 20,000 promesas, ¿sí? Y aprendí que un adicto te lo tiene que demostrar, no decir. Ok. ¿Lo confrontaron? O sea, hubo como una confrontación cuando fue su recaída, como el de, a ver, te vamos a internar, a ver, intentaron como hacerlo como lo que llegan a intentar hacer muchas familias, ¿no? Que convencerlo con el diálogo, que no sea involuntario el internamiento, que casi casi le quieren decir, ánimo hijo, anímate, regrésate, nada más va a ser un tiempecito, o cómo fue, o sea, intentaron como confrontarlo, intentaron convencerlo. Pues en ambos sentidos. Sí lo confrontamos, pero también tratábamos de convencerlo que tal vez necesitaba más reforzamiento, más voluntad, que ambas cosas. No todo era grito, ni todo fue forzoso, fue una combinación de ambos. Y bueno, al final, en el caso de mi hijo, pues al final como... Caray, tengo que decirlo, pero muchas veces las personas adictas dicen, ok, voy para que ya no me estén diciendo, ¿sí? Ya, para darles gusto. Pero no lo sienten, no desean un cambio en sus vidas, ¿sí? En ese punto, como que, bueno, está bien, voy. Así fue. Ok. ¿Cuánto duró en su primer internamiento? ¿Y cuánto duró en el segundo? Tengo entendido que con nosotros fue el tercero, ¿verdad? Pues casi que el cuarto. Okay. Pero más bien tercero, porque el otro prácticamente no contó, fue quizás una semana nada más. Y fue voluntariamente y se salió voluntariamente. Ahorita nos pasas un poquito de contexto qué pasó ahí. Pero bueno, en el primer internamiento, ¿cuánto duró? En el primer internamiento duró 3 meses. ¿En el segundo? En el segundo duró como 5. 5. ¿Y qué pasó en ese tercero que dices que no contó? O sea, en el tercero lo vimos recayendo, entonces sugerimos que fuera a ayudar y a trabajar ahí. Okay. Y como las personas los conocía, pues fue un tiempo, pero no aguantó más que 8 días y se salió. ¿Por qué no aguantó? ¿Cuál fue como la justificación que dio? Pues realmente que la justificación que todos dan, yo puedo controlarme. Yo puedo hacer que no pasen las cosas. De mí depende. Pero ya no quiero estar aquí. Okay. Me contamino, no, yo quiero estar bien. Ok. Para la siguiente pregunta me gustaría que nos platicas con todo lujo de detalle cómo fue que llegaron aquí a Promesas de Vida, cómo llegaron con nosotros. Porque a lo que yo recuerdo, creo que fue una de las recaídas más fuertes que vivió tu hijo. Prácticamente se vino acá a México, los manipuló, los chantajeó, les prometió. Así es. Consiguió lo que buscaba, que lo que él buscaba era alejarse de ustedes, y mientras se alejaba de ustedes, que lo mantuvieran. Uh-huh. Y mientras que lo estaban manteniendo, el dinero que le daban a manos llenas, pues lo utilizó para deshacer una casa que ni era de él, era de ustedes. Pero platícanos con todo lujo de detalle cómo fue esa recaída, esa última recaída que, como te lo digo, a lo que platicamos fue la más fuerte. ¿Cómo fue? Cuando él sale del ese mini internamiento que era el tercero, regresamos a Laredo, y cuando él quería la oportunidad de déjame demostrarles que sí puedo, voy, busco trabajo, pero en otra parte, y fui muy clara y le dije, ok, tenía los amigos, entre comillas, que le ofrecieron un trabajo. Dijo, voy a ir con X persona, me va a ayudar, vamos a vivir allí en donde él vive, y muy bien, y convencí al papá, porque él estaba más temeroso, decir, bueno, vamos a darle la oportunidad de que salga por él mismo, ¿ok? Pero fui muy clara, la casa no llegas. Donde tú dijiste que ibas a vivir, vas a buscar trabajo, y de eso vas a comer. Okay. Fuimos claros y tajantes, muy bien. Se vino, las cosas no funcionaron, el mismo día... para esto del teléfono, dependiendo, el mismo día le dijeron que no se podía quedar con el amigo,
que porque le cobraban el doble al amigo, o sea, fue mentira lo del amigo. Ahí sí el amigo fue un engaño. Acabó 2 días con la maleta en la calle, ¿sí? Tocando puerta. Y posteriormente el amigo me habla porque ya estaba en un grupo consumiendo y me habla para que le diera oportunidad de cuando menos esa noche estar en la casa y mañana iban a buscar dónde vivir. Y el abrirle la puerta, busqué a mi familia, una sobrina, le dije, por favor, ábrele, y se va a ir. Y ya, ahí se quedó. Y con engaños, siguió ahí, todos los días decía que iba a buscar trabajo y el engaño normal, ¿sí? Hasta que después de tantas cosas y de estar con la angustia también y de estar con la angustia de la familia, de decir, Dios mío, está mi familia ahí, yo no quiero que cause problemas para ellos, yo no quiero que se sientan presionados de que tengan que darle algo porque yo estoy en medio, en fin, fueron muchos conflictos y lo más triste es que nos llegamos a dar cuenta que pues a pesar de que tenía cámaras, me desconectaba las cámaras, me pedía dinero, que no tenía que comer, y caía, ¿sí? Y caía. Y posteriormente pues ya estaba convirtiendo mi casa en una piquera, porque ya entraba todo el mundo ahí a consumir, y tengo otros familiares que son adictos, sobrinos, y pues desgraciadamente ahí se unían, pero ahí entró el consumo más fuerte, el cristal. Cuando veo esas cosas por cámaras, porque me dicen mis familiares, porque sé, es cuando viene el padre a vivir esa etapa con él. Dije, sinceramente dije, ahora no voy yo, ve tú. Y fue cuando vino él, vio la situación, entonces yo recurrí a la anterior clínica, porque sabía de la existencia de Promesas de Vida, y ahí fue cuando le pedí que me diera el teléfono de los directivos ejecutivos y me contacté. Ok. ¿Qué viste? Por ejemplo, tú dices que por cámaras algunas cosas llegaste a ver. ¿Qué fue lo que viste? ¿Cómo fue para ti? O sea, yo ya sé lo que viste, pero platícanos, compártenos. Yo llegué a estar ahí y él llegaba a meter gente, llegué a encontrarlos drogándose adentro, me enardecía la sangre, lo llegué a correr de ahí, le cerré la puerta, ya no lo dejé entrar, hice muchas cosas, pero... Y te vuelvo a repetir, era tan persistente que si esa persistencia lo hubiera usado en algo positivo, sería un triunfador, pero era persistente para lo negativo. Sí, con cualquier descuido, consumía, se salía, llegaba a la hora que quería. Sí, fueron muchas cosas que vi. Tuve robos, cosas mías de mi casa desaparecieron, y lo peor del caso es que ni siquiera él las desapareció, sino la gente que iba con él. Okay. ¿Sí? Fue cuando decidimos, te vas tú, y se vino el papá. Empezó con ataques con delirios. Sí, con delirios, hubo intención hasta que de dañar al padre, y bueno, afortunadamente hubo ahí gente, y fue cuando inmediatamente se tomó la decisión. ¿Por qué fuimos con Promesas de Vida? Te voy a decir, porque sabía de su existencia, sabía de su sistema, y no quería que estuviera en un ambiente ya conocido, ya vivido, y que, pues puedo decirlo que como él era, pues también manipulaba, ¿verdad? Entonces quería que fuera en una parte que no lo conocieran y que entrara, como decimos, al aro, y que lo ayudaran. Y fue eso lo que hicimos. Ok. Aquí me mencionas de que llegó a presentar delirios, pero aquí yo te pregunto, ¿cuánto tiempo recuerdas que duró ese delirio? Porque prácticamente el que lo vio fue tu esposo, el que lo vio cuando llegó, lo escuchó por primera vez. Pero ustedes lo vuelven a ver hasta, si no me equivoco, poquito más del segundo mes, como al tercer mes creo que fue, ¿verdad? Sí. Cuando van al tercer mes, ¿cómo recuerdan que fue ese impacto? Porque recordemos que él, hasta cierto grado,
seguía fuera de la realidad. ¿Cómo fue para ustedes verlo así después de tanto tiempo que llevaba ya en clínica? Pues sentíamos la angustia de pensar que se había dañado, ¿sí? Cerebralmente. Yo era una constante inquietud de que quería exámenes científicos para determinar, quería saber si realmente había sido un daño y la actitud era por ese consumo o si de plano no tenía un problema y él quería seguir en el consumo, que es diferente, ¿sí? Y fue entonces cuando, te vuelvo a decir, nos educamos y algunas cosas que no llegan a la otra parte, bueno, pues ya uno lo aprende y lo transmite y empiezas a entender muchas cosas más, pero cuando lo vimos así, pues sí fue impactante. ¿Qué recuerdas que viste? Por ejemplo, me mencionabas como actitudes. ¿Qué actitudes decías? ¿De verdad estás diciendo esto? ¿O es parte del daño que tienes en este momento por el consumo? Pues cosas que no recordaba, a pesar de tanto tiempo, que no recordaba que había hecho, cosas que inventaba, y yo me quedaba así como, no, así no fue, pero como que tampoco puedes en ese momento estar rebatiendo cosas muy extrañas. Él no estaba recordando todo lo que había hecho, ni que había vivido, ni que había provocado. En esa etapa del consumo ya de cristal y las otras cosas, porque también no solamente fue cristal, también creo que consumió cocaína, bueno, le hicieron el examen de todo eso. Entonces sí fue muy, muy impactante verlo y todavía ahí seguíamos con la esperanza de que, poco a poco va a ir y va a ir. Al menos ya teníamos la tranquilidad de decir, está en un lugar donde no va a consumir. O sea, te das respuestas también y te realimentas y dices, ok, lo van a atender, vamos a ver poco a poco. No pidió a los 3 meses porque ya en los primeros meses le dijimos muy claro que no iba a ser un internamiento de 3 meses. Sí, que iba a ser más tiempo. Sí, hasta incluso yo recordando me acuerdo que fue lo que les mencioné. O sea, él prácticamente seguía desconectado de la realidad. No estaba en sus 5 sentidos todavía cuando lo vieron a los 3 meses. Prácticamente haberlo sacado a los 3 meses hubiera sido uno de los peores errores que pudieron haber cometido, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Me lo llevo así con sus delirios, así con sus delirios místicos, porque eran los que él tenía. Era lo que tenía. Él tenía un delirio místico donde, si mal no recuerdo, igual me corriges, decía que que se comunicaba, creo que no me acuerdo con quién se comunicaba, pero con un poder superior de él, ¿no? Que él tenía comunicación con él, que recuerdo que mucho mencionaba de que podía abrir portales. Son como que las cositas que ahorita yo recuerdo, no sé qué tanto recuerdas tú de sus delirios. Esos delirios, sí los recuerdo muy bien, y esas fueron una de las cosas más dolorosas para mí cuando descubro que empieza a tener ese tipo de cultos. Ajá. Eso fue devastador para mí. ¿Por qué? Porque él fue criado en una religión católica, que yo soy católica. Él fue incluso monaguillo, asistió a la iglesia. O sea, él vivió cosas muy diferentes. Cuando empiezan las adicciones, al mismo tiempo empieza ese ritual, hacer ese tipo de cosas. Era un pleito constante en mi casa, destruyendo imágenes, pidiéndole, exigiéndole, gritándole, rogándole, de todos los modos posibles, que ahí no se hacía eso. En fin, sí, fue muy impactante. Yo recuerdo, muchas situaciones donde se ponía a querer explicarme, cosas místicas. Él tenía un conflicto místico religioso, por eso no lo entendía, pero a mí lo que me pegaba mucho era ese alejamiento, si tú quieres, de lo que le habíamos inculcado, y ahí te sientes frustrada porque no puedes hacer mucho. Yo no podía como madre hacer mucho por él
en ese aspecto, más que recalcarle de dónde venía, qué le habíamos enseñado, cómo era la situación y nada más. Ok. Normalmente, bueno, ya hay familiares que ya lo han vivido, que nos ven en este momento en la transmisión en vivo. No me van a dejar mentir. Normalmente, cuando el paciente está listo para ver a la familia, se hace una pequeña dinámica, que es la dinámica de confrontación. Uh-huh. En esa dinámica de confrontación tocamos 3 puntos, que es resentimiento, perdón y agradecimiento. ¿Con el objetivo de qué? De que en el resentimiento pues la familia se cure, ¿no? Se cure, saque lo que trae y viceversa. También que el paciente pueda sacar a lo mejor esos resentimientos que carga a lo mejor desde la infancia, ¿no? Hacia la figura materna, la figura paterna. Posteriormente pasamos al perdón, que es donde decimos, ok, yo siento que como madre cometí este error, te quiero pedir perdón por esto. Y en el agradecimiento, ok, reconocemos quién era ese paciente antes del consumo, qué cosas positivas nos dejó, porque no siempre cometió ese error de estar bajo los efectos de la sustancia, ¿no? Así es. En ese momento te quiero preguntar a ti, Marta, ¿qué resentimientos empezaste a generar como madre hacia tu hijo? ¿Qué te enojaba? ¿Qué te daba tristeza? ¿Qué te frustraba? Lo que me dolía y me frustraba era sus creencias religiosas. Me dolía mucho y me frustraba mucho. Me molestaba la actitud que él tenía con el consumo, su conducta, su comportamiento, porque no siempre fue así. O sea, tuve un hijo que aprendí de una manera con él y lo vi convertirse en otra, ¿sí? Y bueno, no se les gana. Muchas veces cuando quieres hablar y explicar y demás no se les gana, pero sí me dolían principalmente eso. También los resentimientos supuestos de él hacia nosotros, hablando específicamente del trabajo, decir, bueno, pero no veías que trabajábamos para proveerte lo que tienes, lo que necesitabas. Sí nos dolió mucho en todos esos aspectos. Sí. Ok. Ahora, desde esa parte del resentimiento, ¿no? Me mencionas, fue como lo que más les dolió. Ahora yo te pregunto, ¿de qué le pedirías perdón? O en su momento, ¿de qué le pediste perdón a tu hijo? ¿Cuál es ese perdón que debe trabajar una madre con su hijo que tiene problemas de adicciones? Lo primero es que tiene uno que verdaderamente saber por dónde viene esa adicción, ¿no? Vamos a especificarlo. Pero aún así, ya sabiendo y conociendo que tengo un familiar, un hijo adicto, pues yo sí le pediría perdón y me arrepentiría de no haber actuado firme como mamá águila y de decir, a ver, te quise evitar caer, quise evitar que sufrieras, cuando tal vez debí dejarte que sufrieras para que crecieras y valoraras, ¿sí? Te quise evitar caídas cuando quizás debí dejarte caer para que pudieras levantarte. Hay muchas cosas que se evitan pensando que ayudamos y creo que no, creo que hacemos lo contrario, ¿sí? Porque nuestros hijos no siempre fueron así. A ver, digo, de que nacen a un término de 10 años, 12 quizás, son otras personas, ¿sí? Y el no conocer también realmente que no haya una comunicación verdadera con las personas, con tu hijo, pues también es una barrera, porque se protegen no diciendo, no contando sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, y es difícil a veces. Mi hijo era una persona alegre, inquieta, servicial, siempre sonriendo, era otra persona. La adicción lo cambió totalmente. Ok. ¿Quién era para ti tu hijo antes del consumo? ¿Cómo recuerdas que era tu hijo antes del consumo? ¿Quién era para ti o cómo era para ti? Primero,
Era mi hijo con muchas cualidades, obviamente, como cualquier madre lo ve. Tenía mucha esperanza con él, muchos proyectos de vida futuro, pero te digo, era una persona sana, con una energía que no terminaba, era cooperador, le gustaba disfrutar las cosas, nos ayudaba hasta cierto aspecto. Me enorgullecía cuando mis vecinos o alguien me decía, ay Martita, pasó fulanito y qué bueno, me dijo esto y me saludó, y yo en el fondo pues te sientes bien, ¿verdad? Pero todo eso se derrumbó con el consumo, con el inicio del consumo empiezas poco a poco a ver esos cambios, sí. Ok, ahora, después del egreso de tu hijo, ya, pues, ¿cuánto tiempo duró con nosotros? Un año. Un año estuvo con nosotros. Pues obviamente influyeron varios factores, ¿no? El tema de que ya no era su primer internamiento, ya llevaba un historial de recaídas constante. Segundo, el cómo llegó. O sea, ese delirio místico que le duró meses para lograr salir de él fue algo de lo que lo hizo, o hizo tomar la decisión de que durara un año con nosotros en clínica, ¿no? Tres, también la evolución que estaba teniendo en clínica, ¿no? Cómo no se hacía o cómo no generaba como cierta conciencia a los daños que había generado hacia la familia, ¿no? O sea, como que tenía como esa barrera de que no quería aceptar los daños que había dejado allá afuera, ¿no? Ahora que yo te pregunto, después de su egreso, ¿cuáles son los miedos que tiene una familia cuando su paciente egresa de un proceso de rehabilitación en adicciones? ¿Cuál es ese miedo constante que sigues teniendo, obviamente? ¿Cuál es ese miedo que sigue existiendo? Y yo creo que los padres lo seguiremos teniendo toda la vida, porque desde el momento en que tenemos que aprender, que una persona adicta o alcohólica es para toda la vida, y que solamente hay una diferencia de decir estoy en recuperación, y esa recuperación puede ser toda una vida. Es miedo constante de todo, de igual cuando están en el consumo de a dónde va, ojalá que no haga esto, ojalá que no consuma, miedo de que vuelva a recaer, ¿sí? Y que poco a poco también, al mismo tiempo que vas preparándote tú, que debemos prepararnos, al mismo tiempo también te van faltando las fuerzas, Luis. Porque yo te confieso, hay momentos y había días que decía, me llegó notificación para, no sé, ver esto, y ya a veces decía, ya estoy harta, ya no quiero. Y pasaba ese día y al día siguiente en la mañana ya estaba viendo y leyendo y aprendiendo, y es una lucha también con uno mismo. Y a ver, concéntrate, no va a pasar nada, va a ir a salir y va a regresar. Y estás al pendiente. Cuando sale de clínica, estás al pendiente de él, de lo que esté haciendo, de lo que va a hacer, obviamente en otra tesitura, porque empiezas a hablar de plan de vida, de qué vas a hacer, de qué esto. Yo en forma personal nunca he reprochado lo que pasó, ni lo que ve, amigo, porque no creo que obtenga nada de eso. Yo creo que más bien los que tenemos que reforzarnos somos nosotros, y ver la realidad y decir, bueno, hicimos y hemos luchado hasta el fin, pero depende de ellos. Pero también depende que uno los empuje a que lo hagan por ellos, ¿sí? Porque no toda la vida vamos a estar de colchoncito. Tenemos que aventarlos a volar, ¿sí? Y cortar con manipulación, y cortan con todas esas cosas, porque hay un dicho que dice, Luis, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿sí? Mientras no estés viviendo con la persona y estés viendo cada uno de sus movimientos, ya estás así como que, ¿qué sacó? ¿Qué metió? ¿Ves? Estás al pendiente y dices, a ver, espérate, no puedes estar así, tienes también que confiar un poquito, pero tampoco taparte los ojos y tomar decisiones. Y yo, en forma muy, muy personal, yo digo que los padres nos tenemos que preparar mucho. El antes, en el momento que está en la clínica, y cuando sale. En este momento, ¿cómo ha sido ese proceso de su
de su último egreso de Clínica Promesas de Vida. ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo han llevado el estar como al pendiente de él? Pues no ha sido fácil, ha sido difícil porque la actitud de él no ayuda, ¿sí? Al principio casi juraba que estaba en una etapa de depresión, en otros momentos pensé que estaba en una etapa de miedos, de que tal vez tanto tiempo estuvo que no quería enfrentarse afuera. Pues hay muchas dudas y verlo desde los diferentes puntos de vista, es decir, pues lo que el papá ve o lo que yo veo, ¿no? Y nos reforzamos. A ver, es que tal vez esto, es que tal vez otro, o vamos a darle chance, pero sí es muy difícil en este momento el que yo te pueda decir, ya como varita mágica todo funcionó. Ayudó muchísimo, pero vuelvo a repetir, depende de ellos mismos y más de que nosotros seamos un poco más duros, ¿sí? Ese es mi punto de vista. No todo es miel, aún después de salir. Yo creo que es más duro para uno como familia. Llámese quien sea, mamá, papá, hermano, esposa. Son dudas, miedos, temores, y luego te dices, bueno, pues si llega a pasar otra vez, pues lo siento mucho, pero yo no voy a vivir su vida ni sus consecuencias, porque yo dejé muchas cosas de vivir o sentí muchas cosas que me afectaron. Yo ya no quiero eso. Y es lucha, pero sobre todo yo digo poner los pies en la tierra y aceptarlo. Ok, ya para ir cerrando y ir terminando el capítulo del día de hoy, me gustaría preguntarte dos últimas cosas. La primera, ¿qué le sugieres a la familia que nos está viendo el día de hoy hacer en caso de la recaída de su paciente? ¿Qué es lo que les sugieres que hagan en cuanto descubren que su paciente recayó? Bueno, yo sugeriría que el reforzamiento en clínica de inmediato, ¿sí? Y ahí sí, ya ni voluntario, o sea, reforzamiento. Y poder educarnos más en el aspecto de, bueno, ya específicamente cada persona, a ver, ¿en dónde, en qué puntos? ¿Qué fue? ¿Qué lo provocó? ¿Sí? Porque desgraciadamente las personas que salen de cualquier clínica se les hacen las 1000 recomendaciones. No vayas aquí, no hagas acá, no estés con las mismas personas. Desgraciadamente no lo cumplen, Luis. Creo que es lo primero que van y buscan. Okay. Sí, así es. Entonces, pues también eso nos preocupa. Pero yo digo, a ver, compenétrense más con el tratamiento de sus hijos. No es solamente ir a dejarlo y que otros se echen el paquete, ¿verdad? O que me lo entreguen ya el bañadito y limpio. No, es compromete también tú en ver muchas cosas que también quizás provocamos que ellos utilicen como excusa para seguir en una adicción o buscar una adicción, ¿sí? Pero el punto es ser duro, educarnos, comprometernos y pedir ayuda en las primeras de cambio. Y definitivamente aceptar como la gran oración. Lo que puedo cambiar y lo que no, lo tengo que asimilar. Ok. Y por último, ¿qué mensaje les puedes compartir a las familias que nos ven el día de hoy? ¿Qué mensaje les puedes transmitir el día de hoy sobre esas personas que están viviendo un proceso de rehabilitación con sus hijos en Clínica Promesas de Vida y en todos los demás centros de rehabilitación que existen en todo México? Yo les recomiendo que no se rindan. Que no se rindan y que al contrario busquemos la forma de ayudarlos, pero ya no de la forma que contribuimos a que eso pasara, sino también una retroinspección nuestra, es decir, de qué forma, cómo puedo ayudarlo, cómo puedo adquirir más conocimiento, saber esto, pero involucrarse mucho en el proceso de
de su paciente. Es lo que yo estoy muy agradecida con ustedes, realmente de veras muy agradecida con todos, y sé que pues el 100% viene siendo del paciente, ¿verdad? De que él quiera. Y sobre todo decir, tienes que aceptar y ser firme en decir, no voy a vivir tu vida, ya no quiero que me sigas arrastrando a tu vida, ¿sí? Tendrás que vivirla como tú la decidas, pero en todo ese proceso uno tiene que estar ahí para ayudarles y apoyarles. Y yo creo que, Luis, también hay que saber hasta dónde se puede apoyar, ¿verdad? Pero sí, ayudarnos primero nosotros para poder ayudarlos a ellos. Ok, muchas gracias. Y como conclusión, ya nada más para ustedes, familia que nos ven en casa. El día de hoy, recordemos, el tema fue amor y culpa. Yo solamente les diría, no sientan culpa por un gesto de amor que están haciendo para salvarles la vida a familiares y seres queridos que están viviendo por un proceso de adicción de cualquier tipo. Marta, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, Luis, gracias. Muchas gracias, me dio mucho gusto volver a hablar contigo, me dio mucho gusto volverte a ver, pues ya después de tantos años, sí, que te hayas dado como la oportunidad de venirnos a ver aquí a México. Espero que tengas un excelente regreso. Gracias. Y espero que pronto nos vayas a visitar en la clínica, ¿vale? Verás que sí, muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos. Excelente día.